This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Los tambores de Egipto resonaban en la noche. Los esclavos hebreos gemían bajo el peso de sus cargas. El látigo del capataz caía sin misericordia. Pero en medio de la opresión, un niño flotaba en las aguas del Nilo, ajeno a su destino. Este niño se convertiría en el libertador de su pueblo. Es la historia de la esclavitud y la redención, de un Dios que desafió a un imperio, de un hombre llamado para guiar a su pueblo, de una nación forjada en el desierto, y de una promesa que trascendería generaciones. Los dioses de Egipto no pudieron detenerlo, los mares no pudieron impedirlo, los ejércitos no pudieron vencerlo, porque cuando Dios decide liberar a su pueblo, nada puede detenerlo. El pueblo de Dios no es esclavo. Como un esclavo desafió a un faraón, como un mar se abrió en dos, como una nación caminó 40 años en el desierto y sobrevivió. Este no es solo un relato antiguo. Es una advertencia, un mensaje y una revelación para todos los tiempos. Deja ir a mi pueblo. Pasaron los años, y el pueblo de Israel creció en Egipto, lo que una vez fue un refugio en tiempos de José, hijo de Jacob, también conocido como Israel, se convirtió en una prisión de opresión. Un nuevo faraón se levantó, uno que no conocía a José, uno que miró con temor a los hebreos y dijo: son demasiados, son fuertes. Si estalla una guerra, podrían unirse a nuestros enemigos y escapar de nuestra mano. Así que Egipto tomó una decisión: convertir a Israel en esclavos. Los hijos de Jacob, los descendientes de Abraham, el pueblo de la promesa, ahora eran prisioneros de Egipto. Pero cuanto más los oprimían, más crecían, y el temor del faraón aumentó. Si siguen multiplicándose, no podremos controlarlos. ¡Acaben con ellos! Entonces, un nuevo edicto fue proclamado, uno que llenó de horror cada hogar hebreo. Todo varón hebreo que nazca será echado al Nilo. Y solo las niñas vivirán. Pero en medio del luto y el dolor, en una humilde casa de la tribu de Leví, nació un niño destinado a cambiar la historia, que más adelante recibiría el nombre de Moisés. No puedo permitir que lo maten. Debo esconderlo, aunque me cueste la vida. Durante 3 meses, su madre ocultó al niño. Cada llanto, cada ruido, era un riesgo de muerte. Pero llegó el día en que no pudo esconderlo más.
Así que tomó una decisión. Preparó una canasta, la cubrió con brea y colocó a su hijo dentro. Fue entonces cuando Miriam, la hermana de Moisés, con un susurro preguntó: Madre, ¿qué harás? Querida hija, pondré su vida en manos de Dios. Que Él nos proteja. No puedo hacer más. Es todo lo que tengo. La canasta flotó sobre las aguas del Nilo, entre juncos, entre cocodrilos, entre las mismas aguas donde otros niños hebreos habían perecido. Pero este niño no fue tocado por la muerte, porque Dios tenía un propósito para él. Y entonces, la hija del faraón bajó al río y vio la canasta flotando entre los juncos. Cuando la abrió, el niño lloró y su corazón fue conmovido. Este es un niño hebreo, pero lo criaré como mío. Así, el niño destinado a liberar a Israel fue criado en el palacio de Egipto. Recibió educación real. Fue entrenado como príncipe. Pero en su corazón no era un egipcio, era un hebreo. Y un día lo descubriría de la manera más dolorosa. Moisés creció en la casa del faraón. Vivió entre el oro y la grandeza. Fue educado en la ciencia de los egipcios. Aprendió el arte de la guerra. Pero aunque su cuerpo vestía como un príncipe, su alma pertenecía a otro pueblo. El destino lo llamaba. Y el día de su despertar llegó de la manera más dolorosa. Un día, Moisés decidió visitar a su pueblo, los hebreos. Caminaba entre los esclavos hebreos. Sus manos estaban encallecidas, sus rostros cubiertos de sudor y lágrimas. Y entonces lo vio, un capataz egipcio, azotando brutalmente a un esclavo hebreo, una y otra vez, sin piedad. Moisés sintió la ira arder dentro de él. Me acerqué. No había nadie más, no había testigos. El capataz seguía golpeándolo una y otra vez, y entonces actué. Moisés levantó su mano y el egipcio cayó muerto. Hubo un breve silencio. El esclavo hebreo corrió, pero Moisés sabía lo que había hecho. Moisés sabía que su vida cambiaría para siempre. Cubrió el cadáver con arena y huyó. Pero al día siguiente, cuando Moisés intentó calmar una pelea entre dos hebreos, uno de ellos lo miró con desprecio y le dijo: ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? El temor se apoderó de Moisés. La noticia se había esparcido. Y cuando llegó a oídos de Faraón, el rey ordenó su muerte. Moisés corrió. Corrió del palacio donde creció. Corrió del pueblo que debía liberar. Corrió sin rumbo, hasta que llegó a las tierras de Madián. Y allí, su vida cambió. En Madián, Moisés encontró refugio. Los años pasaron. Se casó con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de aquella tierra. Y por 40 años se convirtió en pastor de ovejas. La vida de Egipto quedó atrás. La misión de su juventud se perdió en la arena del desierto. Pero Dios no había olvidado a Moisés, porque un día, en el monte de Dios, el fuego lo llamó. Era un día como cualquier otro. Guiaba las ovejas por la ladera del monte Joreb. Cuando la vi, una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Moisés se acercó, y de repente, el fuego habló. Moisés, Aquí estoy. no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés cayó de rodillas y cubrió su rostro, porque entendió quién le hablaba. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés temblaba,
Pero Dios no había terminado de hablar. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor y he descendido para librarlos y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Por eso te envío a Faraón. Tú sacarás a mi pueblo de Egipto. Moisés levantó la vista. El fuego ardía. La voz seguía resonando en su mente, pero en su corazón el temor lo paralizaba. Señor, ¿quién soy yo para ir ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Israel? Yo estaré contigo, y esta será la señal. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me serviréis en este monte. Pero, si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les diré? Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy me ha enviado a vosotros. Moisés cayó de rodillas. Él, que había huido de Egipto. Él, que había dejado todo atrás. Él, que no tenía poder ni ejército. Ahora tenía una misión imposible. Pero también tenía una promesa. Dios iría con él. Y Egipto conocería el poder del Dios de Israel. Moisés descendió del monte Horeb. El fuego aún ardía en su mente. El eco de la voz divina aún resonaba en su corazón. Pero la misión que Dios le había dado parecía imposible. Él era solo un pastor. No era un líder. No era un orador. No era un guerrero. Y ahora debía enfrentarse al rey más poderoso de la tierra. Señor, no soy hombre de palabras. Nunca lo he sido. Soy torpe de boca y de lengua. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿Quién da el habla al mudo? ¿La vista al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ve, yo estaré contigo y te enseñaré lo que has de decir. Señor, envía a otro. El silencio se hizo en la montaña, pero la voz de Dios no cambió. Aarón, tu hermano, hablará por ti. Toma este cayado en tu mano, porque con él harás señales. Así, Moisés dejó el desierto y regresó a Egipto, aquel que había huido como un fugitivo. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Ahora volvía como un enviado de Dios. Junto con Aarón, se presentó ante los ancianos de Israel y les contó todo lo que Dios le había dicho. Los ancianos creyeron, se inclinaron y adoraron, porque sabían que Dios no los había olvidado. Moisés y Aarón entraron en el palacio del faraón. Los ojos del rey brillaban con soberbia. Los pilares de su trono eran de oro y marfil. Egipto era el imperio más poderoso de la tierra. Y estos dos hombres eran nada ante él. Pero Moisés levantó su bastón y habló con autoridad. Así dice el Señor:
el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El salón quedó en silencio. Y luego, Faraón rió. ¿Quién es ese señor para que yo obedezca su voz? No conozco a tu Dios, ni dejaré ir a Israel. Faraón miró a sus capataces. Si tienen tiempo para hablar de libertad, es porque no trabajan lo suficiente. Desde hoy, no les daremos más paja para hacer ladrillos. Que los recojan ellos mismos, pero sigan produciendo la misma cantidad. Y si no lo hacen, que sean castigados. Y así, la carga de Israel se hizo aún más pesada. Los capataces hebreos fueron azotados. El pueblo se desesperó y comenzaron a murmurar contra Moisés. Nos prometiste libertad y ahora nuestro sufrimiento es peor. Señor, ¿por qué permitiste esto? Desde que hablé con Faraón, su maldad ha aumentado, y tú aún no has librado a tu pueblo. Entonces Dios habló. Ahora verás lo que haré con Faraón. Con mano fuerte lo obligaré a dejar ir a mi pueblo. Yo soy el Señor. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Con mano extendida los sacaré de Egipto. Y Egipto conocerá que yo soy el Señor. Dios le dio a Moisés señales y prodigios, y Moisés volvió al palacio del faraón. Pero esta vez no venía solo, venía con el poder del Dios de Israel. Moisés y Aarón se pararon ante Faraón. Aarón dijo con voz fuerte: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Faraón cruzó los brazos impaciente. Entonces Moisés le ordenó: Aarón, arroja tu vara. Aarón arrojó su cayado al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente. Los consejeros de Faraón se sobresaltaron, pero Faraón no se inmutó. Faraón miró a sus magos y hechiceros. ¿Eso es todo lo que su Dios puede hacer? Los magos de Egipto también arrojaron sus varas, y éstas se convirtieron en serpientes. Pero entonces, la serpiente de Aarón devoró a las demás. Los sacerdotes egipcios temblaron, pero Faraón endureció su corazón. Esto no es más que un truco barato. Mi respuesta sigue siendo la misma. No dejaré ir a Israel. Y así, el juicio de Dios cayó sobre Egipto, y ningún poder humano pudo detenerlo. Egipto desafió a Dios. El faraón endureció su corazón. Se negó a escuchar. Se negó a inclinarse. Pero ahora, Dios hablaría con juicio. No con palabras, sino con señales. Señales que Egipto nunca olvidaría. Primera plaga. Moisés y Aarón se pararon a la orilla del Nilo, el río de la vida, el orgullo de Egipto. Pero ahora sería su ruina. Moisés exclamó: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, si no, el agua del Nilo se convertirá en sangre. Aarón levantó su vara, golpeó el agua, y el río se tiñó de rojo. Los peces flotaron muertos. El hedor se esparció por toda la tierra. Los egipcios intentaron sacar agua, pero cada fuente, cada pozo, cada arroyo se convirtió en sangre. Esto no me impresiona. Mis magos pueden hacer lo mismo. Y Faraón endureció su corazón y se negó a dejar ir a Israel. Segunda plaga. Entonces el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano y haré que las ranas cubran la tierra. Aarón alzó su vara, y de los ríos, de los estanques, de las aguas, surgieron ranas en enjambres. Cubrían los palacios, entraban en las casas, saltaban en las camas, se metían en la comida. Egipto entero se convirtió en un pantano de caos. Entonces Faraón cedió. Rogad a vuestro Dios para que quite las ranas.
y dejaré ir a vuestro pueblo. Moisés oró y las ranas murieron. El hedor de la muerte llenó Egipto. Pero cuando Faraón vio que la plaga cesó, endureció su corazón y no dejó ir a Israel. Tercera plaga. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu vara, y el polvo de la tierra se convertirá en piojos. Aarón golpeó la tierra con su cayado, y el polvo se levantó como una nube oscura. Cuando se disipó, miles de millones de piojos cubrían la tierra. Hombres y bestias se retorcían de incomodidad. Los sacerdotes egipcios intentaron replicar la plaga, pero fallaron. Fue entonces cuando un mago egipcio dijo con temor: este no es un truco, este es el dedo de Dios. Pero Faraón no escuchó, y Egipto pagó el precio. Cuarta plaga. Entonces vino una nube oscura, un zumbido ensordecedor. Moscas negras llenaron el aire. Miles, millones, entran en los ojos, entran en la boca. La pestilencia invadió la tierra, pero en Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no hubo ni una sola mosca. Entonces, el faraón desesperado le dijo a Moisés: id y adorad a vuestro Dios, pero dentro de Egipto. Moisés contestó: no, debemos ir al desierto. La respuesta de Faraón fue: entonces id, pero no muy lejos. Moisés oró, y las moscas desaparecieron. Pero Faraón cambió de opinión, y endureció su corazón nuevamente. Quinta plaga. El Señor dijo: golpearé a Egipto con una plaga en su ganado, pero el ganado de Israel no será tocado. Y al día siguiente, el ganado egipcio cayó muerto. Bueyes, ovejas, caballos. Pero en la tierra de Gosén, ningún animal murió. Faraón miró el desastre, pero no dejó ir a Israel, porque su corazón seguía endurecido. Sexta plaga. Entonces Moisés y Aarón tomaron ceniza del horno y la esparcieron en el aire. Y la ceniza se convirtió en úlceras sobre los egipcios. Llagas dolorosas cubrieron sus cuerpos. Los magos de Egipto no podían ni estar de pie ante Moisés. Pero Faraón no se doblegó. Séptima plaga. Moisés levantó su vara, y el cielo se oscureció. El viento rugió, y entonces cayó. Granizo y fuego mezclados. Tormentas que aplastaron los campos. Árboles fueron arrancados de raíz. Hombres y bestias murieron. Egipto nunca había visto algo así. Entonces Faraón dijo con miedo: he pecado contra el Señor. Rogad para que cese esta tormenta, y os dejaré ir. Moisés oró, y el granizo cesó. Pero una vez más, Faraón endureció su corazón. Octava plaga. Los cielos se oscurecieron, pero no por nubes, sino por langostas. Ejércitos de insectos devoraron todo lo que quedaba. Los egipcios miraban con horror, mientras el suelo desaparecía bajo un manto de destrucción. Faraón, desesperado, dijo: he pecado. Rogad por mí, y os dejaré ir. Moisés oró, y el viento se llevó las langostas, pero Faraón no cumplió su palabra. Novena plaga. Moisés extendió su mano, y Egipto fue envuelto en tinieblas. 3 días de oscuridad total. El sol no brilló, el fuego no ardió, pero en Gosén, los hijos de Israel tenían luz. Faraón con voz quebrantada dijo: id, pero dejad vuestro ganado. Moisés lo confrontó: no, nos llevaremos todo. Vete de mi presencia. Si vuelves a verme, morirás. Así será. No volveré a ver tu rostro. Décima y última plaga. La última noche llegó. La muerte se acercaba.
y Egipto entero lloraría. Egipto estaba de rodillas. Las plagas habían destruido la tierra. Los campos estaban arrasados, los animales muertos, el pueblo sumido en la desesperación. Pero aún quedaba un juicio final. La noche más oscura de Egipto estaba por venir. Dios habló a Moisés. Traeré una última plaga sobre Egipto, y después de ella, Faraón os dejará ir. A la medianoche, pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la esclava. Pero en Israel haré distinción. La primera Pascua. Dios dio instrucciones a su pueblo. Esa noche sería la primera Pascua. Moisés exclamó: Cada familia tomó un cordero sin defecto. Lo sacrificamos y con su sangre marcamos los dinteles de nuestras puertas, porque el juicio vendría, pero la sangre nos protegería. Los hebreos comieron apresurados, con sandalias en los pies y bastón en la mano, listos para partir, listos para el llamado de la libertad. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. It's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. La noche cayó, y en la oscuridad, el ángel de la muerte descendió. Entonces ocurrió, a la medianoche, Egipto despertó con gritos de horror. El primogénito del faraón, muerto. El primogénito del esclavo, muerto. El primogénito del ganado, muerto. No hubo casa en Egipto donde no hubiera un muerto. El llanto se elevó hasta los cielos. El juicio de Dios había caído. Faraón, con voz quebrantada, casi en un susurro, dijo: Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, id y servid a vuestro Dios. Como habéis dicho, llevad vuestros ganados, llevad todo lo que tenéis, pero salid y bendecidme también. Así, después de 430 años en Egipto, los hijos de Israel fueron liberados. Las cadenas de la esclavitud se rompieron, porque Dios había escuchado su clamor, y Egipto nunca volvería a ser el mismo. La última noche en Egipto había llegado. El pueblo de Israel, que antes era un pueblo de esclavos, marchaba como una nación libre. Hombres, mujeres, niños, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, desde los más fuertes hasta los más débiles. Cargaban con ellos sus pertenencias, sus ganados, y el oro y la plata que los egipcios les habían dado, porque Egipto quería que se fueran. Egipto quería olvidarlos. Egipto temía al Dios de Israel, pero aún no estaba terminado. El juicio había caído, pero la batalla final aún no se había librado. Dios no los dejó caminar solos. De día, una columna de nube los guiaba en el camino. De noche, una columna de fuego iluminaba su sendero. Moisés iba al frente. La promesa de Dios los esperaba, pero el enemigo no había terminado con ellos. ¿Qué hemos hecho?
Dejamos ir a los hebreos. Debemos traerlos de vuelta. Entonces Faraón reunió su ejército, 600 carros escogidos, miles de soldados, los jinetes más temidos de Egipto, y con la ira ardiendo en su corazón, salió en persecución de Israel. Israel marchaba. Los niños reían, los ancianos sonreían, pero de repente, los gritos de terror comenzaron. Desde la última fila, se levantó el clamor. Israel estaba atrapado. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército de Faraón. La libertad parecía un espejismo. El desierto no tenía salida. Entonces los israelitas dijeron con desesperación: Moisés, ¿nos trajiste aquí para morir? ¿No había sepulcros en Egipto? El miedo nublaba sus corazones. El pánico se apoderaba de su mente. Pero Moisés no tembló, porque Moisés sabía algo que ellos no sabían. No temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor, porque los egipcios que veis hoy, nunca más los volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros, y vosotros permaneced en silencio. Dios habló a Moisés: Levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y Belí, para que los hijos de Israel pasen en seco. Moisés levantó su vara, y el viento sopló. Fuerte, violento, poderoso, las aguas se abrieron en dos. A la derecha, un muro de agua. A la izquierda, otro muro de agua. Y en medio, el camino de la libertad. Israel miró el milagro con asombro. Y uno a uno, comenzaron a caminar. El suelo estaba seco. El mar, domado por el poder de Dios. Los niños corrían. Los ancianos avanzaban con lágrimas en los ojos. La gloria de Dios los cubría. Pero los egipcios no habían terminado. Síganlos, alcáncenlos, tráiganlos de vuelta. Los carros egipcios entraron en el mar. Las ruedas comenzaron a atascarse. Los caballos tropezaban. El pánico se extendió entre los soldados. Los soldados egipcios dijeron con terror: El Señor pelea por Israel. ¡Huyamos! Pero era demasiado tarde. Dios habló a Moisés: Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Extendí mi mano. El viento cambió. Las aguas rugieron. Y el mar volvió a su lugar. El ejército más poderoso del mundo fue tragado por el mar. Los carros desaparecieron. Los jinetes fueron arrastrados por las olas. Faraón vio cómo su poder se hundía ante sus ojos. Y el pueblo de Israel se puso de pie en la orilla. Los enemigos que habían temido eran solo cadáveres flotando en el agua. Israel miró la obra de Dios. Y en ese momento, creyeron y levantaron su voz en alabanza. Cantaré al Señor, porque se ha engrandecido. Echó en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. Y las mujeres danzaron, y los ancianos lloraron de alegría, porque ese día Israel dejó de ser esclavo. Ese día Egipto fue derrotado. Ese día Dios se glorificó ante todas las naciones. Israel cruzó el mar. Egipto quedó atrás. Pero la libertad no era solo salir de la esclavitud. Dios no los había sacado de Egipto solo para que fueran libres. Los sacó para que fueran su pueblo. Pero antes de entrar en la tierra prometida, debían recibir su ley. Y en el monte Sinaí, Dios los llamaría a un pacto eterno. 3 meses después de salir de Egipto, Israel llegó al desierto del Sinaí. El pueblo acampó al pie del monte. Y Dios habló a Moisés: Sube a mí, Moisés,
y di estas palabras a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, cómo os llevé sobre alas de águilas. Si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro, un reino de sacerdotes, una nación santa. Moisés obedeció. Bajé y reuní al pueblo. Les dije todo lo que el Señor había hablado, y con una sola voz respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Al tercer día, el monte Sinaí se estremeció. Un trueno desgarró el cielo. Los relámpagos brillaron. Una densa nube descendió sobre la montaña, y el sonido de una trompeta celestial resonó en el aire. Israel tembló. Los ancianos cayeron de rodillas. Los niños se escondieron en los brazos de sus madres, porque el Señor había descendido en fuego. El humo cubrió la montaña, y la voz de Dios se oyó como un estruendo que sacudió la tierra. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni te inclinarás ante ella. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás lo que es de tu prójimo. El pueblo escuchó la voz de Dios. Sus corazones temblaban, y con miedo se apartaron del monte. Pero entonces los israelitas dijeron con temor: Moisés, habla tú con Dios y dinos lo que Él dice, pero que Dios no nos hable directamente, o moriremos. No temáis. Dios ha venido para probaros, para que su temor esté en vosotros y no pequéis. Así, Dios dio su ley a Israel, un pacto sagrado, un pacto que los haría su pueblo santo. Pero el corazón del pueblo no estaba listo para la obediencia. Y mientras Moisés estaba en el monte, Israel caería en su primera gran prueba. Moisés subió al monte por 40 días y 40 noches. Dios le entregó las tablas de la ley, escritas con su propio dedo. Pero en el campamento, el pueblo perdió la fe. Algunos israelitas murmuraban: Moisés ha desaparecido. ¿Quién nos guiará ahora? Aarón les respondió inseguro: ¿Qué queréis que haga? Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de Moisés. Aarón recogió el oro del pueblo y fundió un becerro de oro. Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto. Israel se desenfrenó, bailaron, festejaron, se inclinaron ante el becerro. Pero en la montaña, Dios lo vio todo. Desciende, Moisés. Tu pueblo ha pecado. Se han apartado del camino. Déjame destruirlos, y haré de ti una gran nación. Señor, si los destruyes, las naciones dirán que los sacaste para matarlos en el desierto. Perdónalos, no los destruyas. Dios escuchó la intercesión de Moisés, pero el pecado de Israel no quedaría sin castigo. Moisés descendió del monte, y lo que vio llenó su corazón de ira. El pueblo danzaba alrededor del ídolo. Se inclinaban ante el becerro. Habían olvidado a su Dios. ¡Israel! ¿Acaso el Señor nos liberó de Egipto? ¿Acaso no escuchasteis su voz en el monte? ¿Por qué os habéis corrompido tan rápido? Moisés levantó las tablas de la ley y las rompió en pedazos al pie del monte. Luego tomó el becerro de oro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta hacerlo polvo y lo esparció en el agua, haciendo que el pueblo lo bebiera. Moisés dijo: Quien esté con el Señor, venga a mí.
Los hijos de Leví se reunieron con Moisés, y el juicio de Dios cayó sobre los idólatras. Ese día, 3,000 hombres murieron, y el corazón del pueblo fue quebrantado. Moisés volvió a subir al monte, y una vez más suplicó por su pueblo. Señor, si hallé gracia ante tus ojos, déjame ver tu gloria. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Hey Ryan, that was a fast trip. It was like you teleported. Yeah, just got in. I'll get all my expenses logged, I promise. Oh, no, you're okay. SAP Concur uses advanced AI, so your expense report will practically write itself. Quite the breakthrough. It's like we've been teleported into the future. All right. So, just curious, would you give us written permission to convert your matter into energy patterns and reassemble you at, say, random travel destinations? Margaret, are you building a teleporter? No. Yes. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. Haré pasar mi bondad delante de ti, pero mi rostro no lo podrás ver, porque ningún hombre puede verme y vivir. Y Dios renovó su pacto. Entregó a Moisés nuevas tablas de la ley, y su gloria descendió sobre el monte. Desde ese día, Israel ya no era solo un grupo de esclavos liberados. Era una nación santa, un pueblo apartado para Dios. Pero su viaje aún no había terminado, porque antes de entrar en la tierra prometida, debían pasar por la mayor prueba de sus vidas. Israel había recibido la ley, habían visto el monte Sinaí cubierto de fuego, habían oído la voz del Dios viviente, pero Dios no los llamó solo para darles mandamientos. Él quería habitar en medio de ellos. Y por eso ordenó la construcción de su morada en la tierra. Dios habló a Moisés. Di a los hijos de Israel que me hagan un santuario, para que yo habite en medio de ellos. Todo lo harás conforme al modelo que te mostraré: oro, plata y bronce, lino fino y púrpura, madera de acacia y piedras preciosas, porque mi gloria llenará este lugar. Moisés reunió al pueblo, y los hijos de Israel trajeron sus ofrendas. Los artesanos fueron llenos de sabiduría, las cortinas fueron tejidas, el arca fue construida, el candelabro fue labrado, el altar fue santificado, y cuando el tabernáculo estuvo terminado, Dios descendió sobre él. Una nube cubrió el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el santuario, tan fuerte que ni siquiera Moisés podía entrar. De día, la nube cubría el campamento. De noche, el fuego brillaba en medio de Israel, y cuando la nube se levantaba, el pueblo sabía que debía marchar. Dios los guiaba, Dios iba con ellos. Pero aunque Dios estaba en medio de su pueblo, el corazón de Israel seguía siendo rebelde. Y la verdadera prueba estaba por comenzar. El pueblo marchó desde el Sinaí. La tierra prometida no estaba lejos, pero la ruta hacia ella sería un camino de prueba, porque aunque Dios había sacado a Israel de Egipto, Egipto aún estaba dentro de ellos. Muy pronto, su incredulidad traería juicio sobre ellos. Apenas habían avanzado en el desierto, cuando algunos israelitas comenzaron a murmurar:
No tenemos agua. ¿Nos trajo Moisés aquí para morir de sed? Moisés clamó a Dios, y Dios hizo brotar agua de la roca. Pero poco después, no tenemos comida. En Egipto teníamos pan y carne. Y Dios envió maná del cielo. Cada mañana, el pan cubría el suelo como el rocío. Y cada noche, Dios enviaba codornices para alimentarlos. Pero el pueblo seguía insatisfecho. Seguían murmurando. Seguían rebelándose. Hasta que llegó el día en que su incredulidad los condenó. Israel llegó a los límites de la tierra prometida. Estaban a un paso de entrar, a un paso de recibir lo que Dios les había prometido. Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra. Los espías recorrieron Canaán por 40 días. Y cuando regresaron, trajeron consigo el fruto de la tierra. Pero también trajeron temor. El primer espía dijo con miedo: La tierra es buena, pero los que habitan allí son gigantes, ciudades fortificadas, murallas imposibles de derribar. No podremos tomarla. Seremos devorados. El pueblo escuchó, y el miedo llenó sus corazones. Y en esa misma noche, Israel se rebeló contra Dios. Regresemos a Egipto. No entraremos a esta tierra. Fue entonces cuando Josué y Caleb dijeron: No tengáis miedo. Si el Señor se agrada de nosotros, nos dará esta tierra. No os rebeléis contra Él. Pero el pueblo los quiso apedrear. Y en ese momento, Dios descendió en gloria. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? Han visto mi gloria, han visto mis señales, y aún así no creen en mí. Por eso os digo, no entraréis en la tierra. Vuestras generaciones perecerán en el desierto, y vuestros hijos entrarán en la tierra. Pero vosotros vagaréis en el desierto por 40 años. Moisés cayó de rodillas. El pueblo lloró con desesperación. Pero el juicio ya había sido pronunciado. Ellos nunca entrarían en la tierra prometida. Pero la rebelión aún no había terminado. En el desierto, un hombre llamado Coré se levantó contra Moisés. Coré y 250 hombres desafiaron su liderazgo. Coré dijo con arrogancia: Moisés, ¿quién te ha puesto sobre nosotros? Todos somos santos. ¿Por qué te exaltas sobre el pueblo del Señor? Moisés se postró con el rostro en tierra, y Dios habló con juicio. Mañana, el Señor mostrará quién le pertenece. Al día siguiente, Coré y sus seguidores se pararon ante el tabernáculo. El pueblo los rodeó, y Moisés habló: Si estos hombres mueren como cualquier otro, el Señor no me ha enviado. Pero si la tierra se abre y los traga vivos, entonces sabréis que han provocado la ira de Dios. Y en ese instante, la tierra se abrió. El suelo se partió en dos. Coré y sus seguidores fueron tragados vivos, y el pueblo huyó con terror. Ese día, Israel aprendió que Dios no tolera la rebelión. Los años pasaron, 40 años en total. Israel había vagado por el desierto. Una generación murió y otra creció bajo la guía de Dios, quien lo sustentó en todo momento. La esclavitud en Egipto era ahora solo un recuerdo. El pueblo estaba a las puertas de la tierra prometida. Pero antes de cruzar el Jordán, aún no estaban listos. Moisés tenía una última enseñanza para su pueblo. El pueblo de Israel se reunió. Miles y miles se congregaron ante Moisés. Sus rostros esperaban. Sus corazones latían con anticipación. Y entonces, Moisés habló. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas en tu casa, al acostarte y al levantarte. Las atarás en tu mano. Serán como frontales entre tus ojos, porque el Señor es tu Dios, y no hay otro fuera de Él. El pueblo escuchaba en silencio, porque Moisés no solo les hablaba, les advertía. Cuando hayáis entrado en la tierra, no olvidéis al Señor. No os inclinéis ante los dioses de Canaán. No os apartéis del pacto, porque si olvidáis al Señor, si os rebeláis contra su ley, la maldición vendrá sobre vosotros. Pero si guardáis sus mandamientos, seréis benditos entre todas las naciones. Viviréis en casas que no construisteis. Cosecharéis viñas que no plantasteis. Y el Señor peleará por vosotros, porque Él es vuestro Dios, vosotros, su pueblo. Moisés miró al pueblo, los rostros de los niños, los ojos de los ancianos, los corazones de los jóvenes, y supo que su tiempo había terminado, porque Dios le había dicho: No cruzarás el Jordán, no entrarás en la tierra, sube al monte Nebo. Mira la tierra desde lejos, pero no entrarás en ella. Moisés había guiado a Israel durante 40 años. Había visto el poder de Dios. Había hablado con él cara a cara. Pero ahora debía entregar el liderazgo a otro. Dios escogió a un nuevo líder. Uno que llevaría a Israel a la batalla. Uno que conquistaría la tierra prometida. Su nombre era Josué. Moisés llamó a Josué ante el pueblo, y con su mano sobre él, dijo: Esfuérzate y sé valiente, porque tú llevarás a Israel a la tierra prometida. El Señor irá delante de ti. Él no te dejará. Él no te desamparará. No temas ni desmayes. Josué inclinó la cabeza. El pueblo miraba en silencio. Israel tenía un nuevo líder, pero Moisés debía subir a la montaña para nunca más regresar. Moisés caminó solo. Ascendió por el monte Nebo. El viento soplaba en la cima. Desde allí vio la tierra prometida, el Jordán, los campos de Jericó, las colinas de Canaán, la tierra que Dios había jurado a Abraham. Moisés la vio, pero no la cruzó, porque su viaje había terminado. Moisés respiró profundo. Su mirada se perdió en el horizonte. Entonces, Dios lo llamó a casa. En la soledad de la montaña, en la presencia del Altísimo, Moisés cerró los ojos. Y allí, en lo alto del monte Nebo, Moisés murió. No hubo funeral, no hubo lamento, porque Dios mismo lo sepultó en un valle desconocido. Y hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está su tumba. Israel lloró por Moisés. Durante 30 días lo lamentaron, pero entonces Josué se levantó, tomó su espada, miró hacia la tierra prometida, y Dios le habló: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y cruza el Jordán, porque la tierra que prometí a vuestros padres, ahora os la daré. Esfuérzate y sé valiente, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así terminó la vida de Moisés. No entró en la tierra, pero dejó un legado eterno, porque la ley que Dios le dio siguió viva, y su nombre nunca fue olvidado, porque nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Dios conoció cara a cara. Si has llegado hasta aquí,
quiero agradecerte sinceramente por acompañarnos en este increíble viaje a través del libro de Éxodo. Este proyecto ha sido un desafío enorme. Meses de esfuerzo, dedicación y recursos han sido invertidos por nuestro equipo para traer esta historia a la vida de la manera más épica y fiel posible. Pero cada segundo ha valido la pena, porque esta no es solo la historia de Moisés, es la historia del pueblo de Dios. Es la historia de fe, liberación y redención que sigue hablándonos hoy. Ahora, necesitamos tu apoyo. Si esta película te ha edificado y te ha hecho reflexionar, te pedimos que la compartas. Dale un me gusta, deja tu comentario y suscríbete al canal, porque esto no termina aquí. La historia de Israel continúa, y muy pronto estrenaremos la película de Josué, la continuación de esta historia, donde veremos la conquista de la tierra prometida, las murallas de Jericó cayendo y el cumplimiento de la promesa de Dios. No te lo puedes perder. Y antes de que te vayas, dentro de unos segundos, en pantalla aparecerán 2 videos recomendados especialmente para ti. Si quieres conocer más sobre una de las historias más impactantes de la Biblia, tenemos una película sobre Esther, donde exploramos su valentía, fe y el destino de su pueblo según las Escrituras. Y si te ha gustado esta película, estoy seguro de que también disfrutarás la historia de Daniel, un hombre que desafió imperios y vio visiones sobre el fin de los tiempos. Ambos son altamente recomendados, así que elige uno. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit buick.com/service to learn more. Y sigue descubriendo con nosotros los misterios de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Amén.